hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues está concluyendo la semana, ya es viernes. Damos gracias a Dios por los temas que hemos escuchado a lo largo de esta semana, temas muy interesantes sobre la mujer. Y bueno, pues ya este es el último tema de la semana de la feminidad cristiana. Entonces, el tema se llama La mujer cristiana hoy. Y bueno, hermanos, pues hay que aprovechar este último tema de esta semana porque para la próxima semana ya serán otros temas. Así es que, adelante, pastor. Es evidente que cuando Pablo nos dice que en Cristo no hay varón ni hembra, sino que todos somos uno en Cristo, está definiendo la postura de la iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia que tenía mujeres en la trinchera abriendo campo, pero también tenía mujeres en el liderazgo, cuidando de la sana doctrina y administrando una iglesia creciente. ¿Qué pasó? ¿Por qué la mujer quedó desplazada en la vida de la iglesia? No a un segundo término, sino al último término. ¿Qué pasó? Bueno, desde el siglo II después de Cristo, los teólogos y pensadores de la iglesia trataron de esforzarse por darle al cristianismo una categoría de intelectualidad, es decir, justificar la postura cristiana desde el punto de vista filosófico. Se hicieron célebres los apologistas, que así se llamaban los escritores, que trataron de explicar la postura cristiana desde el punto de vista de la filosofía de la época. Pero más adelante, el cristianismo también se fue abriendo paso entre la clase dirigente, y cuando Constantino lanza el edicto de Milán, donde coloca a la iglesia en libertad de predicar el evangelio, allá en el año 325 después de Cristo, en realidad ya la iglesia se había consolidado y había adquirido cartas de ciudadanía dentro del Imperio Romano. Ya nada más era cosa de legitimar, legalizar la situación de la iglesia. ¿Qué había pasado? Dos cosas. Primero, el crecimiento demográfico de la iglesia había sido bastante respetable y representaban cerca o más de la mitad de la población. Segundo, se habían abierto paso en las clases dirigentes. Desafortunadamente, el reconocimiento de Constantino a la iglesia fue contraproducente para su destino espiritual, porque entonces tuvo que contemporaneizar con el paganismo. Ya nadie la perseguía, le daban todas las facilidades, pero al mismo tiempo tenía que acomodarse al marco legal. Y en un imperio donde la mujer no tenía un lugar, en un imperio donde el pasado legal del imperio había tenido figuras como la patria maritas, es decir, el derecho de vida y muerte del marido sobre la esposa, era evidente que el cristianismo tenía que adaptarse a la paganidad. Y en este caso, la cuerda se rompió por lo más débil: la presencia de la mujer en la vida de la iglesia. Y la mujer fue perdiendo protagonismo en la vida de la iglesia, pero todavía esto se completa más ya hacia la Edad Media. Ya estamos hablando ahorita del siglo IX después de Cristo, cuando se consolida la idea de que para ser una persona realmente santa y entregada a Dios, había que renunciar al matrimonio. De tal manera que el varón que quería ser un líder en la iglesia tenía que ser permanentemente soltero. A eso se le ha llamado el celibato del clero. ¿Eso por qué? Bueno, porque se llegó a considerar equivocadamente que la vida sexual era fuente de pecado. Y como la mujer representaba la sexualidad, pues había que hacer a un lado a la mujer.
y la mujer quedó borrada de la vida de la iglesia. Es hasta la Reforma Protestante cuando regresa de nuevo el papel de la mujer, primero como esposa del pastor y después como líder en otras actividades de la iglesia. Hasta llegar ya al siglo XX, en donde realmente se recuperan las órdenes ministeriales en diferentes iglesias. Entre las iglesias que han reconocido órdenes ministeriales a la mujer está la iglesia metodista. Ahora, lo interesante del caso es que para la mujer cristiana de hoy, ¿cuál es su reto? En realidad, los retos que afronta la mujer cristiana de hoy básicamente son los mismos de las y de los cristianos de todos los tiempos. No nada más la mujer cristiana, el cristiano en general tiene que afrontar un reto particular en estos tiempos. Cada tiempo es un reto particular para el cristianismo. Pero en este momento, en este siglo XXI, ¿qué retos le podíamos presentar a la mujer cristiana? Lo primero que nada es la disponibilidad. La disponibilidad en una época en la que nadie tiene tiempo. Es paradójico, ¿verdad? Que ahora que hay más movilidad en cuanto a transporte, en cuanto disponemos de las redes sociales para transmitir ideas y pensamientos, ahora la gente no tiene tiempo. Y antes, cuando había que trasladarse a pie, había más tiempo para la iglesia. Es cuestión de organizarse, es cuestión de querer. Y ahí es precisamente donde entra la disponibilidad para responder al llamado de Dios para servirlo. Por otra parte, es interesante una de las mujeres que interactuó con Jesús. Es un relato que encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 26 al 28. Cuando una mujer que es extranjera es sirofenicia, es decir, Siria y Fenicia, de ascendencia siria y fenicia, pueblos tradicionalmente enemigos del pueblo judío. Y esta mujer extranjera se acerca a Jesús y le pide la salud de su hija. Y es interesante porque rogaba, dice la palabra de Dios, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ese reto para la mujer es tremendo. El reto de la respetuosa insistencia delante de Dios para arrancar el milagro. La iglesia solamente crece cuando hay milagros. Cuando el testimonio de la vida experimental supera la especulación teórica. Como aquella mujer que había sido sanada, le dijo al ateo, yo creo en Dios porque lo conozco personalmente. Es mi médico de cabecera. Cuando ese tipo de experiencia está en la vida del cristiano, nada lo detiene para proclamar un evangelio de poder. Cuando ha visto vidas cambiadas, gente que deja el vicio, que supera adicciones, malas costumbres, malas compañías, malas formas de vivir. Y ahora se integra a una vida nueva. Pese a arrancar el milagro, aun cuando aparentemente hay una negativa divina, como la que Jesús le planteó a esta mujer. Parecía un muro insalvable. No es bueno echar a los perrillos el pan de los hijos. Esa respetuosa insistencia, ¿verdad?, de polemizar con Dios. Polemizar con Dios, imagínate, con tanto respeto, con tanto cariño, como para decirle, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos.
¿Y qué le dice Jesús? Por eso que has dicho. Sea. Arrancar el milagro. Mujer cristiana, tú tienes esa gran tarea. Arrancar milagros de la gracia de Dios. Por otra parte, una cosa que es subyugante. Cuando llega Pablo a Filipos se encuentra con Lidia, una empresaria. Ojo, necesitamos mujeres empresarias. Y esa mujer empresaria se convierte a Cristo y es bautizada. Y en cuanto es bautizada dice, bueno, si ustedes creen, juzgan que soy digna, moren en mi casa. Pero no nada más insistió, sino nos obligó. Así dice la Biblia, nos obligó. Aquí es interesante, hermanos, porque qué trabajo nos cuesta a los pastores encontrar un hogar que reciba un grupo pequeño. ¿Nadie quiere? Cuando Lidia los obligaba, sí señora, un grupo pequeño en mi casa, y órale. Ese es otro reto de la mujer para hoy. Abrir las puertas de su hogar para que cada hogar cristiano sea un punto de predicación, que se transforme en una iglesia en formación y más adelante en una iglesia establecida que predique el evangelio con poder. Sin mujeres como Juanita Chavarría o Juanita Mejía, no existían iglesias como La Libertad. Sin mujeres como Antonia Andrade, no existiría el Divino Salvador. Son las mujeres las que abren la puerta de sus hogares para que se predique el evangelio en ellos. Ese es el reto de la mujer cristiana para hoy. El otro reto es importante. Aquel dicho de Jesús, cuando pasa por Samaria, ya en el capítulo 4 de Juan, charla con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana va y le dice a sus vecinos, es un profeta del Señor el que ha venido. Y la gente va y acepta a Cristo en Samaria, pero envidiadas. Y los apóstoles muy desconcertados ven a Jesús y le dicen, Señor, ¿qué pasa? Y le dice, ustedes dicen que falta todavía algún tiempo para la siega, pero yo les digo que los campos están blancos y listos para la siega. Mujer, servir a Dios en el ministerio. Servir a Dios en el ministerio en un tiempo en que a los hombres les tiemblan las rodillas para dedicarse a Dios. Pero a ustedes no. Ay, el Señor te llama. Entrégate a servir en el santo ministerio. ¿En la trinchera o en el liderazgo? Dios sabrá qué ministerio te dará y seguramente será el mejor para tu vida y el mejor para el extendimiento del reino de los cielos. Las cristianas hoy tienen como reto profundizar su experiencia de comunión con Dios, adquirir poder en la oración y dóciles al impulso del Espíritu Santo, arrancar milagros de la providencia divina, abrir sus hogares para que se predique el evangelio en ellos, servir en las filas del ejército de Cristo como soldados rasos, como generales. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente, Señor, agradecemos tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de ella. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra podemos escuchar, Señor, tu voz llamándonos. Señor, ahora te pedimos, Padre amado, que pongas en nosotros el querer y el hacer. Esa disponibilidad, Señor, para servirte.
Señor, perdónanos porque muchas veces nos afanamos en las labores del hogar, como Marta, allá, la hermana de Lázaro, pero permite que seamos las Marías que nos sentemos a tus plantas, Señor, para aprender de ti, para poner en práctica esa palabra. Sí, Señor, es necesario que abramos nuestros hogares, Padre, para que tu palabra sea predicada, para que haya bendición, Señor, en tu pueblo y podamos bendecir a otros, porque tú has venido a salvar lo que se había perdido. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotras, Padre, y permite que seamos valientes y esforzadas para hacer la obra que pones en nuestras manos. Señor, permite que nos sintamos felices, ya sea en la trinchera o ya sea en el liderazgo. Que a la mujer que tú llames al liderazgo, Señor, no tenga miedo. Vaya y haga lo que tiene que hacer. Pero las que estamos en la trinchera también, que no nos sintamos menos, que no digamos, no estoy haciendo nada, sino que, Señor, al contrario, nos esforcemos por hacer eso que tú pones en nuestras manos. Sea lo que sea, Señor. Hay tantos ministerios, Padre. Por favor, mi Dios, ayúdanos a tomar conciencia de que necesitamos actuar. Hoy es el día, como escuchábamos. Los campos están blancos y nosotros necesitamos cosechar almas para tu honra y para tu gloria. Necesitamos sentir, Señor, el imperativo que tú tienes de que las personas se conviertan a ti. Necesitamos mirar, Señor, con amor, con compasión, como dice tu palabra, que miraste a las personas y sentiste compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Padre amoroso, levanta a tus mujeres para que hagamos, Señor, el trabajo. Señor, donde tú nos pongas, ahí, que ahí estemos, Señor, llevando a cabo esa misión que tú nos das, sea pequeña, sea mediana, sea grande. El chiste es que lo hagamos. Padre, ayúdanos. Bendice a tus mujeres con esa valentía, Señor, de hacer el trabajo. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a abrir nuestros hogares para que las personas vengan y aprendan de tu palabra, Padre. Que no nos dé pena, que no tengamos pereza de arreglar el hogar para que las personas lleguen y escuchen tu palabra. Porque muchas veces quizás sí nos da miedo no poder estar a la altura, pero Señor, ayúdanos por favor, y que tu obra siga engrandeciéndose. Si aquellas mujeres en aquellos tiempos donde no había libertad, aquellas mujeres que podían ser impedidas, lo hicieron, nosotros hoy, Señor, estas mujeres del siglo XXI, tenemos libertad para hacer tu obra. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por esos temas tan hermosos a lo largo de la semana. La verdad es que yo he leído la Biblia y hasta al seminario fui un tiempo, pero como que no había recapacitado bien. Pero miren, hermanos, qué maravilloso es seguir aprendiendo. Uno nunca termina de aprender del Señor. Les invito a que escudriñen la palabra, a que la mediten. Y hermanas, si no tuviste tiempo de escuchar este video con tranquilidad, vuélvelo a escuchar, hombre, y medita en esta palabra. Y hermanas, el Señor en esta semana nos ha empoderado, nos ha vuelto nuestra dignidad y nos ha dicho, mira, esa eres tú, no lo que dicen los demás, no, lo que digo yo te hice, yo te crié, yo te amo, yo di mi vida por ti, tú eres ella. Y hermanas, qué maravilloso. Pues gracias hermanas y hermanos por sintonizarnos y les invito a la próxima semana. Seguramente tendremos también temas muy interesantes. Que Dios los bendiga, hermanos, sean felices. Y por favor vean los cultos
que tenemos de fin de semana. Dios les bendice.